Bueno, hermano, estamos en el día de hoy, vamos a hablar de un tema hermoso. Hemos tenido unos conversatorios en estos días que abordan este tema y hoy vendríamos como a cerrar el tema, digámoslo así, ¿no? Un complemento a lo que ya se ha compartido, lo que ya se ha expresado, lo que se ha hablado. Y es un tema hermosísimo. Hablar de la Navidad es un tema hermoso, pero aunque no lo crea, es un tema conflictivo a la vez. Es un tema donde hay muchas vertientes de información, hay muchos canales de opinión y hay discusión en el medio en todo esto. Pero no podemos perder, y ese es el propósito de este tiempo. Cuando los pastores mandaron los temas y en su gracia el Señor me permite tener este tiempo, la temática es: vamos a enfocarnos en el propósito de la Navidad. No irnos alrededor de un montón de situaciones que hay afuera, porque desgastarnos tanto en situaciones que hay paralelas o alternas nos puede llevar a perder el foco de la Navidad, a perder el propósito de la Navidad, a perder el centro de la Navidad, el por qué estamos celebrando un día tan especial como este. Así que vamos a poner en manos de Dios este tiempo, ya que, como ya lo acaba de decir Pastor Mario, es nuestro último culto presencial por ahora, hasta que el Señor permita que nos podamos reencontrar. Ya saben que hay una vacuna dando vuelta, hay una segunda aprobada en estos días, así que confiamos en el Señor que pronto podamos estar retomando lo más normal posible lo que el Señor nos permite disfrutar. Pero vamos a disfrutar este último culto presencial que nos queda de este año, amén, y estar juntos, disfrutar de la comunión y la hermandad y poder luego volver a casa. Señor, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, animando nuestro corazón y permitiéndonos tener nuestra mirada colocada en el propósito de la Navidad, en el centro de la Navidad. Ponemos, Señor, este tiempo, es tu palabra la que vamos a abrir, Señor. Tiene que ser tu voz y tu sabiduría a través, Señor, simplemente de tu siervo. Rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi amado hermano, el tema de hoy, como ya mencioné, vamos a hablar del propósito de la Navidad. Lo primero que vamos a hacer brevemente, porque ya se ha mencionado y muchos de nosotros creo que estamos familiarizados, vamos solo a dar una breve introducción de definición y un pequeño elemento de contexto, y vamos a ir a aterrizar en elementos de propósito del por qué tenemos esta fecha. Cuando hablamos de Navidad, lo primero que tenemos que hacer es definirlo brevemente. La palabra Navidad viene de un término latín, nativitas, que prácticamente o básicamente nos habla de nacimiento, ¿sí? El término nos habla de alguien que viene a la vida, habla de nacimiento. La Real Academia también la define, la Navidad, si ustedes miran, la define como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos aún a las definiciones paralelas, como estamos mirando, no solo bíblicas, sino aún de la Real Academia, se entiende la Navidad, la natividad, como el nacimiento de un ser especial, como el nacimiento de alguien especial, que es de donde no podemos perder el foco de qué es la Navidad. Y no podemos dejar de mirar el sentido del término. La Navidad es un nacimiento. La gran pregunta es: ¿el nacimiento de quién? ¿Cuál es el centro? ¿Ese nacimiento de qué nos habla? ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de una fecha, no estamos hablando solamente de un evento. El concepto de natividad, Navidad, nos habla de una persona, y de esa persona es el centro del cual hay celebración en esta fecha. Ahora, yo quiero que brevemente analicemos algo, mi hermano, un poquito acerca de la distorsión de la fecha. Yo creo que si usted y yo vamos por la calle y le preguntamos a cualquier persona, religiosa o no religiosa, y usted le pregunta: ¿qué estamos celebrando?, la mayoría de personas le va a decir: esta es la fecha donde se celebra el nacimiento de Jesús. La mayoría de personas teóricamente lo conoce, pero realmente en la práctica la distorsión del concepto es una realidad. ¿Cuál es uno de los elementos de la distorsión del concepto? Uno de ellos son los festejos mundanos. Y tiene que ver con no entender el sentido de lo que estamos celebrando en esta fecha. Cuando hablamos de festejos mundanos, vamos a hablar de algunos elementos o mencionar brevemente algunos elementos que hacen a la distorsión de la fecha.
Mi querido hermano, hay personas que cuando viene esta fecha pierden el sentido del propósito y lo que hacen es dar rienda suelta a sus pasiones. Y ahí comienza el primer elemento de la distorsión del tiempo, de la distorsión de la fecha. Cuando yo vivía en Argentina, hay una fecha en Argentina que es muy especial para el argentino, que es el 21 de septiembre. El 21 de septiembre en Argentina se celebra el día de la primavera, es el cambio de estación. Fecha establecida en el calendario. El 21 de septiembre en Argentina es el día donde se vive el mayor libertinaje de la sociedad. En el centro de Buenos Aires, en la capital federal, hay un parque precioso. Si alguna vez ha ido a Argentina o ha visto un poquito de lectura de Argentina, se llama Los Bosques de Palermo. Es un complejo de parques hermosísimo, enorme, gigantesco, y está rodeado por un pequeño riachuelo muy cerca del Río de la Plata, muy cerca de ciertas zonas como lo que es el aeropuerto interno de Buenos Aires. Y en ese parque, el Parque de los Bosques de Palermo, el 21 de septiembre, usted encuentra diferentes puestos, diferentes stands en diferentes lugares. Un stand le regala preservativos, el otro stand le regala agujas, en el otro stand, etcétera. Usted va a encontrar una cantidad de puestos que lo que le están diciendo ese día es: venga, libérese, disfrute, deje salir todas sus pasiones. Nosotros le vamos a dar el placebo para que lo haga. Le vamos a dar la pastillita para que lo haga. Mi querido hermano, ese 21 de septiembre, durante 4 años, yo prediqué el evangelio en ese lugar. No solo yo, éramos varios. Íbamos desde la mañana con unos tableros de evangelismo ilustrado, que algunos de los jóvenes lo conocen. Predicábamos el evangelio al aire libre y veíamos todo tipo de locuras, todo tipo de desenfreno mirábamos ahí. Cuando ya eran cerca de las 4 o 5 de la tarde nos íbamos. Ya no se podía estar más ahí. Porque a esa hora ya el desenfreno era impresionante. Y pasaba toda la noche y el gobierno decía que el 21 de septiembre había licencia para lo que fuera. Mi querido hermano, yo no quiero decir que lo llevamos al mismo extremo, lo que es la fiesta pagana de la Navidad, pero el sentido, la esencia del desenfreno es lo mismo. La esencia de no entender lo que es la Navidad, y entendemos la Navidad como la oportunidad para dar rienda suelta al placer. Por eso vamos a ver fiestas mundanas, vamos a ver alcohol desenfrenado. Yo no estoy hablando de un brindis, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la práctica del alcohol, el consumo desmedido. Si no, vaya a los supermercados en este momento y se va a dar cuenta que la gente está más preocupada por el cierre de mercados, y el cierre en la Ciudad de México está más preocupada por tener alcohol en la casa que tener comida. Porque el concepto, la distorsión de la fecha, aún en la fecha del desenfreno de las adicciones. Mi querido hermano, pero hay una que yo creo que usted me dice: mire, hermano Roy, pero sabe que yo no me involucro mucho en eso. Pero yo creo que en la cuarta sí nos pega a nosotros un poquito. Es haber caído en la distorsión del mercadeo de la fecha. Mi hermano, yo no me voy a meter en todos los simbolismos. Voy a mencionar algo porque ya se habló bastante en estos días de simbolismo. No me voy a meter en eso. El regalo tiene una vinculación con el nacimiento de Cristo. Hay un concepto de regalar. Pero una cosa es que en nuestro presupuesto nosotros queramos dar una gracia, porque el regalo tiene que ver con eso, con algo que nació, que es inmerecido para nosotros, con alguien que vino a esta tierra. No lo merecíamos, pero vino por gracia. Y es un otorgamiento inmerecido, y hubo regalos sobre la mesa. Hubo reconocimiento de quién Él era. Y no tiene que ver con poder gesticular una muestra de amor a través de un regalo, de un presente. Tiene que ver con la seducción del mercadeo. Y hermanos en la fe, cristianos, arranca enero y las deudas que acarrean son inmedibles por no entender que el propósito de la Navidad no es el endeudamiento. Y más adelante vamos a llegar a algunos conceptos en cuanto a eso. Ahora, mi querido hermano, también no solamente la distorsión tiene que ver con festejos mundanos, sino que hay pleitos también. Parece mentira, pero es una fecha donde debería haber amor, reconciliación y paz. Y hay pleitos dentro de la misma iglesia del Señor. Y pleitos que tienen que ver con los simbolismos de la Navidad. Y no me quiero meter a hablar de todo porque ya se habló, pero quiero mencionar solo 2 brevemente. Esta es una causa de pleito en la iglesia del Señor. Es increíble que gastamos más tiempo peleando por un árbol
que mirando el sentido de la fecha y mirando el propósito del por qué existe la fecha de la Navidad. Hermano, cuando hablamos de un árbol de Navidad, aparecen muchas cosas que a veces no entendemos nosotros. Cuando hablamos de un árbol de la Navidad, muchas personas toman versículos bíblicos inclusive para justificar que el árbol es una raíz pagana. Y sí, hermano, hay muchas cosas que tienen una raíz pagana. Y si hiciéramos una lista aquí de raíces paganas, nos asustaríamos todos. Es más, quiero decirle algo, no solamente tiene que ver porque el árbol tiene una vinculación muy directa con el contexto grecorromano, pero nosotros venimos comiendo elementos paganos que vienen desde mucho más atrás, desde el imperio de los caldeos, desde los babilonios, desde la influencia egipcia. Hay muchos elementos que tenemos impregnados en nuestra sociedad occidental, que las hemos comido del contexto oriental de muchos años atrás. Ahora, mi hermano, cuando nosotros hablamos del árbol de la Navidad, tenemos que entender algo. Colosenses nos va a decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi querido hermano, no quiero meterme a debatir con todo el concepto de lo que implica esto, pero quiero decirle algo muy sencillo. El problema no está en el artículo o en el elemento, en el árbol. El tema está en el uso que se le da al elemento. Sí es cierto, en la historia existen diferentes corrientes paganas y diferentes festejos paganos que utilizaban el árbol como un simbolismo dentro de su festejo pagano. Pero sabe que la misma palabra de Dios a mí me va a enseñar que también la palabra de Dios me va a decir que los mismos árboles que en algún momento algunos lo usaron como un simbolismo pagano, Dios lo va a usar para glorificar el nombre de Cristo. Y permítame mostrarle Isaías capítulo 55. Mire lo que va a decir la palabra de Dios ahí en Isaías: porque con alegría saldréis, está hablando el profeta. Con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Presta atención. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la salsa crecerán, ¿qué dice ahí? Cipreses. Y en lugar de la ortiga crecerán arrayanes. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Mi querido hermano, no quiero meterme a hablar de todo este tema, pero lo que quiero que entienda es el pleito que se genera en la distorsión de la fecha. A veces perdemos el foco de mirar lo que es la causa o el sentido o la esencia de la fecha, y el pueblo de Dios está peleando por elementos alternos, cuando no nos damos cuenta que aún el árbol nos habla de un simbolismo, sí, que se usó en algunos elementos paganos, sí es cierto, pero también la palabra de Dios me dice que todo es creado por Dios, y el sentido que yo le dé al uso del elemento va a implicar a quién glorifico, y ahí está el centro. Y creo que se mencionó en estos días. El punto no tiene que ver con el árbol como tal, tiene que ver cuál es el tipo de adoración que yo interpreto a través del elemento. ¿A quién yo estoy dando reverencia? Es más, le voy a decir, hay un segundo elemento, mi querido hermano, y son las luces. Yo he tenido pláticas con hermanos que entran en conflicto y contienda por colocar luces. ¿Por qué adornar un árbol de luces? Y nos lleva a lo mismo, a pleitos que distorsionan el sentido del propósito de la fecha, de la Navidad. Mi querido hermano, cuando nosotros hablamos de luces, nunca podemos perder de vista algo. Una cosa es un simbolismo, otra cosa es una doctrina. Hay cosas que tenemos que aprender a separar en nuestro ejercicio de fe. Aún en el orden cúltico hay simbolismos en el orden cúltico que no determinan elementos de doctrina y esencia de la verdad. Que una iglesia practique, por ejemplo, yo en Argentina trabajé mucho con los hermanos libres, las iglesias de los hermanos libres. Las iglesias de los hermanos libres toman la cena todos los domingos. 9 de la mañana, religioso, no con jugo de uva, con vino. En Argentina se llama mistela, es el que aquí se llama Jerez. En Veracruz, yo estuve dando una conferencia en Veracruz y la cena del Señor fue con vino Jerez, una iglesia de hermanos libres. Pero nosotros en nuestra iglesia la celebramos una vez al mes. Yo le pregunto, hermano, ¿quiénes son más espirituales?
¿Ellos o nosotros? Porque la toman todos los domingos y nosotros una vez al mes. No sé si me entiende lo que le quiero decir, cómo a veces nos clavamos, hay anclas en nuestra vida que nos lleva a pelear por cosas que no son trascendentales en doctrina y esencia. Y hay cosas que son esencia y son propósito y sentido y perdemos el foco de ello por estar desgastándonos en pleitos innecesarios. Es más, cuando hablamos de la luz, mi hermano, no hay ninguna luz que se compare a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí le estoy colocando Juan 14:46. Yo, dijo Cristo, la luz, he venido al mundo, y eso es Navidad. Yo, la luz verdadera, la luz única y viva, genuina, real, que puede traer luz verdadera a una humanidad que está hundida en tinieblas. Yo he nacido, he venido al mundo, dijo Cristo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, mi hermano, quiero avanzar un poquito y quiero que vayamos a entender un poquito una definición de sentido. El sentido de la Navidad, mi querido hermano, es honrar al Hijo de Dios. El sentido de la Navidad tiene que ver con reconocer y entender que ese Dios grande y omnipotente se hizo hombre a través de la persona de Cristo, se encarnó, que habitó en medio nuestro y entregó su vida como un acto de amor inmerecido. ¿Para qué? Para expiar la culpa de una humanidad que no lo merecía. Pero Él decidió humillarse hasta lo sumo, dice la Escritura, para traer vida y vida verdadera, vida eterna. Mi querido hermano, echémosle un pequeño vistazo nada más al concepto de la tradición y la fecha. Ayer se dijeron o ya se dijeron algunas cosas que no pretendo yo ni profundizar más de lo que ya se dijo. Solo quiero engancharlo con lo que es el propósito de la Navidad. Mi hermano, cuando hablamos de la Navidad, nosotros en Occidente, en nuestra zona, tradicionalmente la tenemos celebrando un 25 de diciembre, es la fecha en la cual nosotros lo celebramos. Es una fecha que se considera que lo más probable fue establecida a mediados del siglo IV. Es lo más probable que ahí se ubica el momento en el cual se define como una festividad, se define como una fecha en la cual podemos estar conmemorando algo, en este caso el nacimiento de Cristo. No tenemos en realidad una certeza absoluta y total de cuándo es con día y hora cuando fue establecido, pero tenemos indicios que nos dan una aparente ubicación. Algo interesante es que el Nuevo Testamento no nos da una información certera, completa y absoluta para poder definirlo. Hay algunas personas que lo colocan a través de ubicar diferentes eventos de los embarazos y los nacimientos. Algunos teólogos lo colocan allá por el mes de abril, otros lo colocan un poquito más adelante, por allá el mes de junio, pero la realidad es que no tenemos una certeza absoluta como para decir tal día, en tal mes y en tal fecha fue el nacimiento de Cristo. No tenemos con exactitud ese dato. Lo más importante no es la fecha, y volvemos a lo mismo. Volvemos a perder el foco del propósito de la Navidad. Nos peleamos por la fecha y dejamos de ver quién fue el que nació en esas fechas. Otro elemento interesante es que aparentemente, por lo menos en la historia, pareciera que este dato de la fecha del nacimiento de Cristo no había mucho interés antes del siglo III. No había como que mucho debate o mucho interés en cuanto a la fecha. El debate empieza a salir o empieza a darse mayor auge. El tema del nacimiento de Cristo se da más adelante en los días de un obispo de Roma, que su nombre es Hipólito, allá por el siglo III. Ahí se empieza a dar como auge de información y cuestionamiento en cuanto al nacimiento de Cristo. Hay un dato que sí creo que la mayoría de los teólogos son coherentes, es que sí se considera que la fecha de la celebración fue establecida antes del siglo V, fue en el siglo IV aproximadamente. Ahora, hay un dato histórico nada más, que es el único que le quiero dejar, que aparentemente nos fija más cercano a donde probablemente se estableció todo, y tiene que ver con el año 354 después de Cristo. Donde según algunos referentes históricos, algunos escritos históricos, nos habla de que el obispo Liberio de Roma fue el que dio la orden para que el 25 de diciembre se estableciera como la fecha del reconocimiento o recordatorio del nacimiento de aquel Jesús que la historia misma o los escritos bíblicos hablaban. Ahora, aquí hay muchos puntos de vista y debate, y tiene que ver con que algunos dicen no tiene nada que ver con las fiestas paganas, porque la fecha del 25 de diciembre había una fiesta pagana en Roma.
y era una festividad pagana. Entonces algunos dicen que lo más probable es que esta fecha la estableció este obispo para establecer, no como competencia, para que quede claro, pero sí paralelo a la fecha, una festividad que tenga sentido de vida real y tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Esos son, repito, conjeturas y son opiniones. Yo no estoy hablando de un dogma acá. Estoy simplemente dando información de conjeturas, criterios y opiniones. Se considera que es muy probable que fue establecido a través de una petición o de una solicitud del obispo Liberio de Roma para que en esa fecha se estableciera el festejo del nacimiento de Cristo, un 25 de diciembre. Hermano, pero vayamos a lo que es más importante. ¿De qué trata la Navidad? Vamos a lo más importante. Y yo quiero mostrarle algunas cosas en cuanto a de qué trata la Navidad. En primer lugar, ¿de qué trata la Navidad? Por supuesto que la Navidad trata de la venida de Cristo a este mundo. La palabra de Dios nos va a enseñar en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dice: por tanto el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mi querido hermano, esto no es solamente un evento histórico. Este momento, la Navidad, la natividad que nos habla de la venida de Cristo al mundo, es un evento que cambia la existencia de la humanidad. Cambia todo en la humanidad, porque antes de este momento había una realidad en la humanidad. Después de este momento hay otra realidad en la humanidad. Quiero que entienda que este nombre, que lo cantamos hace un momento, no es simplemente un nombre de definición. Este nombre nos abre una ventana de un montón de elementos importantes en lo que es entender por qué le fue colocado a ese niño mediante el anuncio del ángel. Se llamará Emanuel. Mi querido hermano, el nacimiento, la venida de Cristo a este mundo marcaba el poder llevar delante de Dios satisfacción a la justicia que la misma ira de Dios demandaba. Dios estaba esperando que su justicia fuera satisfecha, que hubiera un sacrificio perfecto, que realmente pudiera traer delante de Él, y su justicia pudiera traer satisfacción plena y absoluta. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba hundida en su pecado, condenada eternamente, y todavía lo está. Pero hasta ese momento el sacrificio que ofrecía el sacerdote era insuficiente, no lo había, no era capaz el sacrificio, era un cafar, solamente cubría la causa del hombre, la condena, el pecado, pero no quitaba el pecado del hombre. Era imposible, la justicia de Dios lo demandaba, lo pedía. Y este momento, la venida de Cristo, el hombre estaba solo, solitario, esperando respuesta. El pueblo de Israel esperaba un libertador. Las profecías lo anunciaban. Este momento, Cristo viene al mundo, anunciado desde Isaías, cuando dice Él vendrá. No solo dice que vendrá, sino que marca otro elemento clave: la impecabilidad de Cristo. Porque dice que fue engendrada por medio del obrar del Espíritu Santo y nacerá a través de una virgen. Mujer maravillosa María, respetada y honrada, mas no adorada. Esa es la gran diferencia. Tremenda mujer. Para que Dios, y yo le animo a algo. Yo creo que una vez yo di un estudio de María aquí, si no me equivoco. Pero si usted quiere estudiar de una mujer en la Biblia, estudie de María. Increíble esta mujer. Estudiamos de Esther, los cuales son mujeres extraordinarias, por supuesto, todas ellas. Pero a veces pareciera que nos da miedo estudiar de María. Y para que Dios haya escogido a María y haya a través del obrar del Espíritu Santo engendrado el vientre de María, con quien iba a ser el libertador, aquel que iba a traer perdón y salvación a una humanidad condenada, era una mujer particular. No era cualquier mujer. No estamos diciendo que es una mujer divina, o sea, que tiene atributos divinos, no. Pero estamos diciendo que como ser humano era una mujer extraordinaria. Merece nuestro respeto y nuestra honra, mas no nuestra adoración, que esa es la gran diferencia. Mi querido hermano, el hecho de que la Navidad trata de la venida de Cristo a este mundo, que no solo es un elemento que debe quedar en el calendario, en la historia, marca un momento en el cual la justicia de Dios, anhelando ser satisfecha, mira en ese nacimiento la única respuesta.
a través de la cual la causa o el pecado, la culpabilidad del hombre iba a poder quedar satisfecha para todo aquel que en él crea. Mi querido hermano, este nombre Dios con nosotros, no solamente, y esto es importante entenderlo, no solamente habla acerca de un elemento emocional, me siento solo, Dios con nosotros, Dios está conmigo. No solo hace una referencia al elemento emocional de sentirme solo y tener compañía. Este nombre Dios con nosotros habla acerca de una respuesta también. Habla acerca de que Dios mira una creación condenada por su pecado y Dios entiende que el hombre no puede por ningún medio satisfacer la justicia de Dios. Entonces Dios envía al único, al Emanuel, al cual el Dios le dice a la humanidad: yo estoy contigo, no temas. La respuesta a tu condición está en este niño que acaba de nacer en Belén. El Dios con nosotros. ¿De qué más trata la Navidad, mi querido hermano? La Navidad también trata acerca del Hijo de Dios, trata acerca del Hijo de Dios que existía desde la eternidad con el Padre, como el resplandor de la gloria y la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi querido hermano, este versículo es para una conferencia completa. Solo este versículo. Vamos a tratar en un minuto de extraerle un aprendizaje al nacimiento de Cristo, a la Navidad. Mi hermano, hay un par de conceptos ahí que son muy importantes. Uno de ellos es la palabra resplandor que dice ahí. La palabra resplandor habla acerca, puede referirse a varios elementos: un relámpago, una luz, un brillo. Para mí la más importante, una manifestación. Mi querido hermano, el versículo, cuando hablamos de que la Navidad trata del mismo Hijo de Dios que se encarnó, ese que acabamos de decir, vino al mundo, no es un hombre solamente. Estamos hablando de que en ese hombre existía, dice el mismo Hebreos, en él está, en él reside, ya lo vamos a mirar en un punto más adelante, en él está el mismo resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de la sustancia, de la esencia misma. Él no tenía partes de Dios. Esa es la gran diferencia. Él no tenía ciertos atributos de Dios. Él era Dios encarnado. La Navidad trata, mi querido hermano, del Hijo de Dios. Como dice la Escritura, que no tuvo toda su gloria y su omnisciencia, omnipotencia, no usó todo eso como excusa a cual aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, forma de hombre, para caminar en medio nuestro y ofrecernos perdón y salvación. ¿De qué más trata la Navidad, mi querido hermano? La Navidad trata del nacimiento virginal de un niño, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, ya que Él era el Hijo de Dios. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mi querido hermano, aunque usted no lo crea, en un versículo tan sencillo como esto hay una profundidad teológica impresionante. Solo dos elementos que aparecen ahí. Solo el hecho de que sea el Espíritu Santo mismo quien haya venido y haya concebido, haya colocado en el vientre de María, haya colocado a quien era el Redentor. Ya solo ese elemento es un análisis teológico impresionante. Pero el otro, que tiene que ver con el nacimiento virginal. Mi hermano, este versículo quiebra todos los esquemas de la ciencia. Los quiebra. Una mujer pura, una mujer casta, una mujer que no conocía hombre, que nunca tuvo ningún tipo de encuentro, puede procrear un ser humano. Delante de la ciencia quiebra todos los estándares, quiebra toda la lógica científica. Por supuesto, porque el mismo versículo lo dice, que va a ser milagrosamente hecho. Es algo sobrenatural. Estamos hablando de la misma mano de Dios interviniendo.
que va por encima y sobrepasa cualquier ley y cualquier regla que el ser humano conozca. Qué maravilloso evento. Esto es Navidad, mi querido hermano. Mi querido hermano, la Navidad va más allá de un regalo, va más allá de una comunión de familia, que lo es y es importante y ya lo vamos a aterrizar. Pero quiero que entienda que el centro de la Navidad es regresar nuestra mirada a ese momento, en el cual de una manera milagrosa y extraordinaria, la misma presencia de Dios, a través de la tercera persona de la Trinidad, tomó una mujer y colocó en el vientre de esa mujer milagrosamente un niño que iba a nacer por acto de una mujer virgen. Por supuesto, por eso era necesario el ángel. ¿Por qué? Porque tenía que calmar a José. El ángel no venía para alentar a María, el ángel venía para calmar a José. José estaba atribulado, por supuesto que estaba atribulado. Imagínate una persona. Gracias, Julio. No, gracias. Dios te pague, porque yo no tengo ahorita. Gracias. Mi amado hermano, yo una vez escuché a un predicador hablar muy duro en contra de José por este concepto. Yo no estoy de acuerdo, personalmente. Yo creo que José reaccionó como cualquier hombre reaccionaría. En su humanidad, por supuesto, él vio a la mujer que amaba, la mujer con la cual tenía un desposorio, estaba comprometido, estaba preparando lugar para ella, y la encuentra embarazada. Y no nos vamos a poner a hablar, pero la cultura judía, la cultura hebrea, en cuanto a estos elementos de desposorio, es muy celosa, muy celosa. Aún el hecho de que la mujer no puede mirar a otro hombre, hay muchos elementos acá que brotan de entender por qué José reacciona así. Yo creo que José reaccionó como hubiéramos reaccionado usted y yo, exactamente igual. Duda, confusión, pregunta, cuestionamiento. ¿Por qué? Me fuiste infiel, me traicionaste. Pero obviamente sus rodillas quedan clavadas al piso cuando el ángel mismo es quien responde y presenta delante de él que aquello que estaba en el vientre de la mujer que él amaba era algo sobrenatural, solamente por la obra del Espíritu Santo. Mi querido hermano, un elemento más. ¿De qué trata la Navidad? Y este es un pasaje hermoso. La Navidad trata de la venida de un hombre llamado Jesús. Pero no solamente un hombre, sino que en ese nombre, y aparecen dos palabras muy importantes ahí. Aparece la palabra habita y aparece la expresión plenitud de Dios. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en ese hombre llamado Jesús, que había nacido en ese pesebre, ese hombre en él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Mi querido hermano, la palabra habita que aparece ahí es una palabra que hace referencia a la parte física de Cristo. Jesús, hombre, Jesucristo, hombre, habla de él como hombre, como ser humano. Y dice que en ese hombre habita, esa palabra habita habla de residir permanentemente. Y aquí comienza el primer giro de contraste con lo que conocemos de la revelación del Antiguo Testamento. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Permanente o temporal? Obraba temporal. La presencia del Espíritu Santo venía, obraba, tomaba lugar en la persona, hacía la obra de Dios, lo que Dios quería, y luego el Espíritu Santo le dejaba. Pero esta expresión marca el giro de lo que inclusive anuncia para mí lo que iba a ser la obra del Espíritu Santo luego. Habitar, permanecer en el creyente, el Espíritu Santo. Pero dice que en él, en este momento, en ese hombre, Cristo, dice, habita, permanece, está allí, reside permanentemente. ¿Qué? La pregunta es, ¿qué es lo que hay en él? ¿Qué es lo que reside? Y el mismo versículo nos lo dice. El Teotes, en esa deidad, la deidad plena de Dios, todo lo que Dios es, no hay nada de la esencia misma de Dios que no esté habitando permanentemente en ese hombre llamado Jesús. Enteramente en él. No es, mi querido hermano, esto no indica
que hay una cualidad de Dios en él. No es eso lo que está diciendo. Romanos capítulo 9, versículo 20 hace referencia a cualidades de Cristo con Dios. Pero esta palabra que aparece aquí, plenitud de la deidad, no hace referencia a que hay cualidades de Dios en Jesús. No está diciendo de un hombre moralista. No está hablando de un buen maestro, del que conoce la ley. No está hablando de cualidades morales solamente. No está hablando acerca de elementos de ciertos atributos parcialmente en él. No, dice toda la plenitud de la deidad habita permanentemente en ese hombre llamado Jesús. Toda la esencia de Dios mismo estaba en ese hombre llamado Jesús. Navidad. Hacemos memoria, recuerdo de ese hombre. 2 elementos más, mi hermano. ¿De qué más trata la Navidad? Por supuesto que la Navidad trata de la llegada, del cumplimiento de los tiempos. ¡Wow! Y esto es impresionante porque tiene que ver con un montón de profecías del Antiguo Testamento, que no tenemos el tiempo para verlas, pero solo quiero mencionarle 3 rápidamente. La Navidad nos habla del cumplimiento de los tiempos, de los anuncios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2 va a decir así: pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Zacarías capítulo 9 versículo 9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mi querido hermano, el nacimiento de Cristo, la natividad, el nacimiento de Cristo también nos habla de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra. La palabra, la revelación profética anunciada del Antiguo Testamento, que un día vendrá en Belén aquel que será el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todo lo que es la hija de Sión, le dice a la hija de Sión, da voces de júbilo, donde toda nación un día postrará sus rodillas y reconocerá que Él es el Dios de Dios, el Señor de Señores. Ese anuncio del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el nacimiento de Cristo. Se estaba dando el cumplimiento de los tiempos en el anuncio de la venida del Redentor, de la llegada. Mi querido hermano, yo de este punto yo solo aprendo algo extraordinario. Si hasta el día de hoy la palabra de Dios se ha cumplido tal cual Dios lo anunció, ¿por qué podemos dudar que lo que falta por cumplirse no se cumplirá? Cuando Dios ha sido fiel a su propia palabra. ¿De qué más trata la Navidad, mi querido hermano? La Navidad trata de la venida del Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi querido hermano, hay una palabra aquí extraordinaria, es la palabra rescate. Esta palabra es una palabra hermosísima que habla acerca de el por qué nació. Propósito, ¿por qué Cristo nació? Cristo nació para rescatar, para traer rescate a aquello que estaba perdido. La palabra acá tiene que ver con un término teológico, doctrinal hermosísimo, pero es muy amplio y tiene que ver con la redención de la humanidad caída. La palabra redención tiene que ver con el lugar que usted y yo merecemos y en el cual estábamos. En el mercado de esclavos, condenados por causa del pecado. La justicia de Dios lo determinaba. Condenado, transgresor, corrupto, impío. Quebraste la ley moral de Dios. Quebraste la ley civil de Dios. Quebraste la ley de Dios. Condenado. Lo mereces no solo por Adán, sino porque nosotros hemos pecado también. Y Cristo vino a este mundo para que, dice ahí la misma palabra de Dios, vino para entregar la palabra servir. Y quiero que entienda que este término tiene mucha amplitud más allá. La palabra servir nosotros la entendemos como limpiar el piso, y eso sí es servir. Pero el término servir aquí tiene que ver con esclavitud.
Tiene que ver con una persona que estuvo dispuesta a hacerse esclavo para que otro fuera liberado. Él vino para servir y vino para servirnos a ustedes. ¿Y cómo? Tomando el lugar para ofrecer rescate. Condena. Por eso sobre él fue condenado o cargada la condena de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea libre, sea salvo. La palabra rescate es redención. Rescatado del mercado de esclavos para ser colocado en libertad. Gloria a Dios por su obra en favor nuestro. Y por último, con este termino, ¿de qué trata la Navidad? Trata de la victoria. La victoria sobre el pecado y la victoria sobre el maligno. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar. Y este es el opuesto a Cafar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le decía, el sacrificio del sacerdote era insuficiente, cubría pero no quitaba. Pero en Cristo, aquel en el cual sí hay un sacrificio perfecto, ese cordero inmolado, ese cordero perfecto que puede darnos perdón y salvación y puede traer satisfacción plena a la justicia de Dios, ahora sí es quitados nuestros pecados por la obra de Cristo. Y versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi querido hermano, Navidad también es un grito de victoria. Es reconocer y darnos cuenta que ese día nació aquel que traía la victoria sobre la condena de la humanidad y sobre las obras del maligno. Mi querido hermano, para terminar, solo permítame darle dos conclusiones al tema. En primer lugar, mi querido hermano, la Navidad tiene que ser un motivo de regocijo, un motivo de gozo, un motivo de alabanza. La Navidad tiene que ser un tiempo familiar, de instrucción familiar. Mi querido hermano, la Navidad tiene que ser un momento donde como familia nosotros miremos al propósito de la Navidad. Es ver a Cristo, ver a su persona, porque el Salvador ha nacido hoy. La Navidad tiene que ser un tiempo de unidad, de comunión, de gozo, de alegría, y tiene que ser una forma de concluir un año reconociendo la gloria de Dios, dando gloria y alabanza a su nombre. Mi querido hermano, ha sido un año difícil, no ha sido un año fácil. Aún para los ministros de Dios, nuestra agenda ha cambiado, nuestra realidad ha cambiado. Las oportunidades del servicio, del ministerio han cambiado. Hemos tenido que buscar formas, buscar canales, buscar mecanismos. Y si bien no hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ha cambiado. Sé que para muchos de nosotros han cambiado realidades familiares, financieras, sociales, laborales. Mi querido hermano, pero que nada de eso nos robe el gozo de mirar la Navidad y mirar a la persona de Cristo. Y en segundo lugar, mi querido hermano, así como los ángeles anunciaron con gran gozo el nacimiento y los pastores fueron al pesebre con reverencia y alabanza en su corazón, de la misma forma, mi querido hermano, que esta Navidad nosotros no solo nos llenemos de gozo nosotros por reconocer y recordar el verbo que se ha encarnado, sino que ese gozo debe ser trasladado a otros. Ese gozo debe ser compartido con otros. Es un gozo que debe ser comunicado a otros. La bendición de Dios en nuestra vida tiene que llegar hasta los últimos rincones del mundo. Hermano, que en esta Navidad nosotros no perdamos el foco del propósito de la Navidad. Sí, que haya alegría, que haya gozo, que haya disfrute, que podamos intercambiar un gesto de amor, de aprecio, que podamos disfrutar juntos con una celebración familiar. Sí, gloria a Dios, respetando lo que tenemos que respetar. Sí, gloria a Dios, pero no perdamos el foco. El centro de la Navidad es que el Salvador ha nacido. Y demos gloria y alabanza a su nombre. Padre, en esta tarde, Señor, alabamos tu nombre. Padre, gracias porque hoy hacemos memoria, hoy recordamos, Señor, el nacimiento de Cristo. Señor, más allá de la fecha, más allá de los elementos, a veces, Señor, circunstanciales, Señor, que no perdamos el centro, la esencia, el propósito.
Señor, que no perdamos de vista que la Navidad es una persona, la Navidad es Cristo. La Navidad es el Salvador, el Redentor, la imagen misma de Dios, su esencia misma, hecha hombre, encarnada, un verbo que vino para darnos perdón y salvación. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Y gracias, Cristo, por haber obedecido y haber venido a este mundo y haber muerto por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.